Me alegro de poder saludarles y darles la bienvenida a una entrega más de Una voz en el desierto. En esta oportunidad quiero referirme a Maradona, bajo el título Los infiernos de un endiosado. Toda la semana prácticamente ha sido el tema en distintos momentos de los noticiarios. Los primeros días desde que se anunció su muerte, prácticamente en algunos lugares fue una cobertura permanente durante todo el tiempo. Distintas opiniones, distintos reportajes se han hecho. El mundo se ha inundado de enfoques en relación a la partida de Diego Armando Maradona. Yo quiero partir esta entrega observando rápidamente algunas declaraciones. Quiero omitir los nombres de quienes la propalaron, quizás por pudor, por vergüenza ajena, no sé. Puede haber todo de eso. Por ejemplo, uno dijo que murió la persona más relevante del planeta. Y surge inmediatamente la pregunta, ¿qué entiende esta persona por relevante? Es cierto que estamos viviendo en un tiempo en que el lenguaje ya ha dejado de significar lo que era, y hoy día se puede decir cualquier cosa. A la hora de definir cosas, de plantear opiniones, ya no hemos curado de espanto y definitivamente se pueden escuchar cosas como esta. Ha muerto la persona más relevante del planeta. Primero, repito, ¿qué se entiende por relevancia? Y después de eso, ¿dónde está la relevancia? ¿Dónde? ¿De qué forma se puede observar, se puede objetivar esta relevancia? Luego otro dijo, Maradona se hace inmortal. ¿Qué quiere decir con eso? En pocos días o pocos meses más, prácticamente nadie se va a acordar. El mundo va a girar en torno a otros acontecimientos y ya todo va a pasar a la historia. Pero dice, se hace inmortal. Ahora, yendo al enfoque bíblico, no es que se haga inmortal. Todos somos inmortales. Si morir no es el punto. El punto es resucitar. Porque un día, dice la Biblia, que se escuchará la voz del Señor y todos los muertos oirán su voz y volverán a vivir. Van a enfrentarse al Rey de Reyes, Señor de Señores y al Juez de toda la tierra. Así que en ese sentido, todos somos inmortales. Claro, se puede decir cualquier cosa cuando no se tiene una perspectiva o un fundamento bíblico y se le puede asignar, repito, cualquier sentido a estas palabras. Tercero, hay alguien que dijo, es una pérdida enorme para el mundo. ¿De qué manera pierde el mundo? ¿Qué es lo que pierde? De verdad son este tipo de cosas las que definitivamente sorprenden tanto. Uno no sabe en qué estaban pensando específicamente estas personas cuando lanzan cosas como estas que son tan indefinidas, son tan poco comprensibles. ¿Bajo qué estado de ánimo también dijeron estas cosas? ¿En quién estaban pensando cuando lo dijeron? Porque con toda seguridad puede haber también aquí una presión populista. Bueno, hay que decir estas cosas porque la gente está esperando que personas como ellos tengan que decir cuestiones semejantes. Bueno, esos son en cuanto
a las declaraciones. Y aquí ahora pasamos a otro punto un poquito más ya específico en torno al fenómeno de Maradona. Está claro que la gente lo deificó, lo hizo un dios. ¿Qué poderes, qué cosas puede tener? Bueno, eso no se puede cuestionar ahora o tener que conversar sobre eso ahora. Simplemente es constatar ese hecho. La gente lo deificó. Y para muchos es una verdadera aberración cuando nos enteramos que habían prácticamente hecho una iglesia donde sus adherentes, sus incondicionales llegan y van a seguir llegando, y seguramente se va a multiplicar el fervor por hacer hacer de Maradona un dios a quien ofrecerle culto. Entonces muchos movemos la cabeza y tratamos de entender qué es este fenómeno de edificar un dios en torno a una figura que era bueno para el fútbol, para la pelota. Eso es. Y cuando uno ve todo ese fervor que se produjo, sobre todo en Buenos Aires, en torno a las exequias y después al velorio mismo y el funeral, entonces ahí viene la pregunta, ¿qué proyectaba la gente en él? Porque eso nos sirve para entender un poco por qué lo elevaron a la condición de Dios. ¿Qué proyectaba la gente en esta persona, en Maradona? ¿Qué valor le daban ellos? ¿Qué valor le asignaban ellos? A una persona que para la mayoría de quienes estuvieron absolutamente enloquecidos en torno a la pérdida de Maradona, con expresiones sin ningún complejo de toda su amargura, de todo su dolor, relación entre Maradona y esas personas, usted puede decir que no existió. O sea, no había un contacto personal entre esta figura y la gente que estaba desconsolada mostrando su dolor. Entonces no hay una relación personal, pero sí hay una expresión de un dolor. Entonces la pregunta es, ¿qué proyectaban en esta persona? ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué valor le asignaban? Y no es muy difícil llegar a la conclusión o sacar conclusiones. Efectivamente, Maradona representaba el éxito de alguien que vino desde lo más bajo, porque él nació en un ambiente de mucha pobreza, de mucha privación, y gracias a su talento él llegó a la cima del fútbol. Y entonces es proyectar un deseo de éxito, tal vez, un deseo de triunfo, y que encarna esta figura, con quien no tienen ninguna relación. Y ese es quizás el principio de la idolatría, cuando uno le asigna valor a algo que no tiene ninguna relación personal con uno. Y por eso el Señor, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y siempre estuvo en contra de la idolatría, porque aparte de ser una irracionalidad, es asignarle valor a algo que no lo tiene, y más aún, confiarle el destino de su propia vida. Ahí están aquellos que erigen una estatua, por ejemplo, hacen una imagen de un metal, de un material, de cemento, de bronce, de acero, de lo que sea, y después que la hacen, ellos mismos la hacen, le dicen, bueno, ahora tú eres quien va a controlar mi vida, a ti te entrego mi destino, tú lo vas a guiar. O sea, es asignarle a algo inerte
poderes que no tiene. Ese es el absurdo de la idolatría. Esa es la irracionalidad de la idolatría. Y aquí, repito, con Maradona es algo similar, algo semejante. Es proyectar en él valor, asignarle un significado, donde poder refugiarse. Al final las personas se refugian detrás del valor de esa gente, como que el refugiarse en un valor asignado a una persona como Maradona le va a permitir llenar su vida, le va a permitir tener esperanza. Juzgue usted ese fenómeno. Ahora, el punto es, y aquí está el peligro, es que Maradona se lo creyó. Él creyó que cuando gritaban Dios, Dios, o cuando gritaban ídolo, él era verdaderamente una persona deificada, Dios. Se creyó el cuento, como decimos muchas veces. Él se lo creyó. Y yo recuerdo cuando al apóstol Pedro, en una oportunidad, cayó un hombre a sus pies para adorarle, él rápidamente lo levantó del suelo, el apóstol Pedro. Le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo soy igual que tú. Por favor, levántate. Bueno, eso no lo pueden hacer hoy día, o no lo han hecho nunca después los papas. Levantar a la gente, los sucesores de Pedro. Ojo con eso. Pero ahí está el punto. Maradona se lo creyó. Y él empezó a vivir como Dios, pero rápidamente tuvo serios problemas. Porque un Dios en un cuerpo humano no es compatible. Y entonces vio rápidamente sus limitaciones, vio su incapacidad en muchísimas cosas. Curiosamente, el Papa dijo que Maradona se caracterizó por estar en contra de los poderes establecidos. Y entonces aparecía junto a la voz o a la figura del Papa una foto de Maradona con Fidel Castro. Entonces, yo me pregunto, hay otra de las frases. ¿El comunismo es un poder improvisado? Cuando habla de estar en contra de los poderes establecidos, ¿hay algo más esclavizante, más absolutista que el comunismo? Y sin embargo, el Papa elogia que Maradona estaba en contra de los poderes establecidos. ¿Qué es eso? Otra de las contradicciones. Y parece una verdadera esquizofrenia toda esta cantidad de declaraciones con respecto a la enfermedad. ¿Cómo pueden decir barbaridades como esa? Maradona no tuvo problema con los poderes establecidos. ¿Sabe con quién tuvo problema Maradona? Con la autoridad. Porque Maradona se creyó Dios. Y un Dios no reconoce otra autoridad que él mismo. Por eso la emprendió siempre. Por ejemplo, contra la FIFA. Por eso se drogó y jugó un partido drogado porque seguramente pensó, a un Dios no lo van a controlar. Y sin embargo le hicieron el examen antidoping y salió el resultado y ya no pudo jugar más. Y después dice, me cortaron las piernas. Su problema fue con la autoridad. Ese es el gran problema que genera el peligro, definitivamente el peligro de llevar a un hombre a endiosarlo, a un ser humano. Y aquí también caen los artistas. Ellos también son parte de todo este sistema.
porque el peor momento es cuando se termina el show. Se bajan del escenario y tienen que vivir como un ser humano cualquiera. Y tratan de asimilar la idea de Dios, porque así se ven, con la fragilidad de un ser humano. Y por eso piensan que pueden delinquir, por eso piensan que pueden darse todas las prerrogativas, porque ¿quién los va a controlar? No hay autoridad sobre ellos, y se equivocan. Y por eso usted los ha visto, a los artistas también, en los tribunales de justicia. Y después tiene a los presidentes, y ponga en la lista todo lo que usted quiera. El mayor peligro, el peor mal que le podemos hacer a alguien, es endiosarlo. Y el segundo es cuando las personas se lo creen y empiezan a vivir en consecuencia. Esto de hombres hechos dioses, esto de deificar personas, que en comparación, por ejemplo, cuando uno va al Louvre de París y uno ve las estatuas que hizo Miguel Ángel, donde está el Moisés, está David y otras estatuas, la Venus de Milo y otras, son inmensas estatuas, pero son seres humanos inmensos. En su país usted puede recorrer si hay estatuas a los seres humanos, a un prócer, son inmensas, son figuras humanas inmensas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hacen personas a niveles normales? ¿Por qué lo hacen tan grandes? Bueno, esa es la orfandad que siente la humanidad de Dios. Le dio la espalda a Dios, creyendo que era todo muy simple. Pero el drama es que ese vacío lo quiere llenar, lo necesita llenar, a través de deificar a seres humanos. Y ese es un fenómeno social, un fenómeno colectivo, que es lo que se ha visto con esta figura deportiva, es ponerlo arriba porque esa necesidad para llenar nuestra orfandad de Dios. Pero resulta que este Dios, llamado Diego Armando Maradona, se autoagredió, y dentro de lo que se hizo en contra de sí mismo fue el consumo a las drogas, el consumo al alcohol. Hubieron episodios de violencia intrafamiliar. Hay publicaciones donde hay niños que no fueron hijos que él engendró, a los cuales nunca reconoció. Bueno, ahí no está solo, ahí está junto a Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tenía la misma conducta, tuvo la misma conducta. Tuvo hijos a los cuales ni siquiera les dio nombre y los dejó abandonados en el momento mismo de nacer. Claro que Rousseau después hizo una ley a partir de eso. Él dijo que no son los padres los responsables de cuidar y de criar a los hijos, sino que es el Estado. Claro, él hizo de su propia experiencia un dogma, hizo una ley. Bueno, aquí tenemos el caso de Maradona, con similares características. Violencia intrafamiliar. ¿Usted alguna vez escuchó algunas manifestaciones, algunas protestas de las feministas en contra de Diego Armando Maradona por golpear a mujeres? ¿La UNICEF hizo algo que defiende los derechos del niño? ¿Hizo algo para que este jugador de fútbol pudiera reconocer a los hijos que él engendró? Nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué ese silencio que a otros no se lo han perdonado? Pero él sí. Y ese es un fenómeno que nos lleva a una conducta esquizoide. Esa sublimación de Maradona
y donde la gente no pone ninguna atención a la privacidad de un hombre que vive en una verdadera miseria existencial. Ha surgido ahora algunas revelaciones. Por ejemplo, nada llenaba su vida. Estaba en una depresión profunda. Todos los días se levantaba y era no tener ningún sentido en su vida. Y ahí está la otra pregunta. A todas luces uno puede imaginarse que este hombre no descubrió en qué consistía la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y yo se lo pregunto a usted. Yo me lo he contestado y tengo la respuesta. El sentido de la vida es vivir para otros. Es enfocar esfuerzos, actividad para otros. Y en ese sentido uno puede ver también deportistas de élite, de distintas disciplinas deportivas que han fundado organizaciones para que puedan a través de eso ayudar a niños que están viviendo en pobreza, en el África, por ejemplo. Y yo me pregunto, y yo no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero no sé si Maradona tenía entre sus metas, sus planes, su actividad, poder preocuparse de niños del origen de él y poder acercarse también a esos barrios para detectar talentos y poder conducirlos y que lleguen a ser futuros deportistas de élite. No sé si él hizo eso, pero esos datos que han surgido de alguien que se levanta en la mañana y no tiene ganas de vivir, está deprimido, está sin cuidados. Claro, la pregunta es ¿cómo era vivir con él? ¿Cómo era el día a día con él? Esas son las preguntas que seguramente muy pocos tendrán las respuestas. Y lo último, y es quizás la pena más grande, la sincera pena que uno puede sentir porque Maradona no es el único. ¿Cuántos hay que van detrás del éxito, del dinero, de la fama, del éxito y pierden su alma? ¿Cuántos hay? Jesús lo dijo en Mateo 16, 26. Él lanza esa pregunta, esta pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es lo que tenemos hoy día. ¿Cuántos corriendo tras la fortuna, tras el éxito, tras la acumulación de riquezas? ¿Pero qué ganará el hombre si alcanza todo eso y pierde su alma? Y creo que ese es el triste epitafio para Diego Armando Maradona. No es gracias a la pelota. ¿Qué ganará el hombre si tuviere todo el mundo, si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Muchísimas gracias por su tiempo. Debajo del video están las opciones para que usted deje su comentario. Usted me pueda escribir, tengo el mail ahí, pueda transmitirme también sus preguntas, quizás sugerirme temas. Y si es su deseo, también aquí abajo está el link que lo va a llevar directamente a la tienda de Amazon, donde está mi libro Maravillosamente Escondido. Yo le agradezco por su tiempo. Acuérdense que estamos en pandemia, en algunos países están en plena segunda ola, incluso temiendo una tercera, así que en cuanto dependa de nosotros, mantengámonos sanos. Que tenga un muy buen día y una muy buena semana.
será hasta una próxima oportunidad.